La primera cuestión es una cuestión de antecedentes y de forma. La historia que se ha hecho un raconto recién sobre las últimas reformas constitucionales siempre siguió la lógica de un poder político que acomoda a su antojo el régimen constitucional de la provincia y en función de sus propios intereses. La más extrema en este sentido fue la reforma del año 2003, en la que fui convencional constituyente, junto con mi compañero Pablo López y mi compañera Cristina Fofani, fuimos electos constituyentes para decirle no a una reforma que fue express en un tiempo muy corto y que fue para acomodar la posibilidad de una reelección o un mandato más para el exgobernador Romero después de que fuera derrotado en la elección presidencial. Es decir, venía de una derrota y se acomodó para que pueda ser nuevamente candidato la Constitución de la provincia. Y contrariamente a esta versión revisionista de la historia que planteó el expresidente de esta Cámara de que hubo una consulta popular, le quiero decir que no hubo ninguna consulta popular. Ningún plebiscito, nada de nada. Solo que, claro, cuando se elegían los convencionales, como el tema era uno solo, parecía un plebiscito. Y hasta nuestra campaña en aquella convención tenía una sola palabra. Llenamos las calles de las ciudades con la palabra no, porque no había otro tema en esa convención constituyente. Es decir, que no era una consulta, pero se parecía en la forma del debate, porque era el forzamiento de una reforma constitucional para acomodarla para que Romero pudiera tener un año más. Nada más que eso, pero no hubo ninguna consulta. Al contrario, fue una violencia política de parte de que ejercía el poder para imponer, acomodar la Constitución a su antojo. Si hubiera sido un plebiscito, perdían, porque ni siquiera tuvieron la mayoría de los votos por algo que se ha denunciado aquí y que es uno de los temas de los que hay que hablar. No tuvieron la mayoría de los votos, pero tenían una amplia mayoría de constituyentes como resultado del sistema electoral que ahora se va a volver a aplicar, eligiendo los convencionales con el método de los diputados, por departamento. Si se hubieran elegido en distrito único, perdían. Y si hubiera habido una consulta o un referéndum, también perdían. Y no perdieron porque se valieron del mismo sistema pérfido que hoy está vigente y con el cual se va a hacer esta reforma constitucional y se van a elegir los convencionales. No va a estar la voluntad mayoritaria del pueblo expresada en esa, o proporcionalmente la voluntad del pueblo expresada en la convención que se va a elegir, si es que se vota ahora en julio, los convencionales constituyentes, va a estar completamente deformada. Estas son las credenciales del Pacto de Olivos. También un pacto espurio por fuera para acomodar una reelección del presidente en aquel momento y un conjunto de intereses que vinieron por ese lado. Es decir, que las reformas constitucionales, diría que no solo en Argentina, sino que toda Latinoamérica ha seguido una lógica de acomodar el poder político al interés de quien gobierna y el otro aspecto fundamental, tratar de echar lastre, a ver si me explico, hacerle creer a los pueblos que por la vía de reformas constitucionales, alguno de sus fuertes cuestionamientos a los regímenes políticos iban a tener una salida. Y hubo reformas en Venezuela, en Bolivia, que siempre siguieron esta lógica. Y la reforma de Sáenz también sigue esta lógica. Andan buscando incautos, andan buscando gente que crea que simplemente con una modificación, una limitación a las reelecciones, salimos de los problemas
sustantivos de los cuestionamientos de fondo que existen al régimen político salteño. Andan buscando incautos. ¿Quién puede creer que esa limitación que se ponen o que quieren poner puede tener la posibilidad de dar una salida, por ejemplo, a los problemas de la pobreza estructural de nuestro pueblo, a los gravísimos problemas ambientales, a más de la mitad de la población trabajando en negro, a las muertes por hambre en el norte de la provincia, al acceso al agua potable, que es un gran tema no resuelto? Nada de esto viene de la mano de esta reforma constitucional, o a la crisis escandalosa del sistema de salud pública. Nada, no va a tener ninguna injerencia esta reforma constitucional en relación a estos problemas. ¿Por qué no va a tener ninguna injerencia? Porque aquí hay algo más importante. Alguien mencionó que simplemente cambiar el personal que gobierna. Hay que ver los intereses económicos que gobiernan. Y Salta es un estado oligárquico, organizado desde abajo en todos sus aspectos para sostener estas condiciones de desigualdad, para que 70 propietarios tengan 2.200.000 hectáreas. Cuando analizamos el régimen político, tenemos que ver los intereses sociales que están detrás. Yo podría afirmar, por ejemplo, muy bien, que yo hago la cuenta de que el régimen de Sáenz lleva no un mandato, sino 7. Porque es un continuismo completo del gobierno de Romero y un continuismo completo del gobierno de Urtubey. ¿Y en qué sentido es un continuismo? Gobiernan los mismos intereses económicos. Gobiernan para el gran capital, para los grupos concentrados de la economía. Los gerentes y los dueños del Banco Macro no van nunca a elecciones, no son candidatos, pero tienen el poder real en esta provincia. Y nos vienen a contar que con la alternancia o de ponerle un límite a quien ejerce un poder ejecutivo, un poder legislativo, una intendencia, esto se va a modificar. Y son los responsables del atraso de la provincia, porque parasitan, manejando casi un monopolio del sistema financiero, usurpando el ahorro y el trabajo de los salteños con intereses usurarios y con todos los negocios parasitarios que realizan. Si queremos discutir la crisis que tiene este régimen, tenemos que discutir los intereses sociales que están detrás, que no se les toca un pelo con esta reforma, que gobernaban con Romero, gobernaban con Urtubey y siguen gobernando con Sáenz. No le vendan gato por liebre al pueblo, que esta reforma va a alterar algo de todo esto, nada de nada. Este es el tema. Impugnamos el propósito político que tiene esta reforma, que es un propósito encubridor de un hombre que es un continuista, que se quiere presentar como un reformador. Ese es el mayor engaño de esta reforma. Es un continuista completo, está lleno, ahí un miembro del oficialismo lo reconoció, los gabinetes de Romero, Sáenz y Urtubey están llenos de gente que han estado en todos los gobiernos. Ese es el continuismo que tenemos que romper. No simplemente el problema de quién ejerce circunstancialmente o cuántos mandatos va a tener alguien. Hay que poner a discusión el régimen político y social. Ese es el debate que plantea el Partido Obrero desde siempre y lo vuelve a plantear en estas circunstancias en el que se realiza esta maniobra. Y esta maniobra viene no solo de Sáenz. Advierto que viene con la unanimidad del Senado. Todo el arco político ha sido cómplice de esta maniobra y me temo que el día de hoy una mayoría de él va a repetir la conducta del Senado. Las objeciones que han hecho diputados opositores no son de principio y no van a esta cuestión de fondo.
efectivamente, lo que hoy estamos discutiendo es una ley que no es la reforma, eso es obvio. Pero esta ley establece estrictamente y de una manera absolutamente abusiva qué van a hacer los convencionales constituyentes. Acá se ha dicho muy bien, ni siquiera se habla de las materias o los temas a reformar, sino que hasta dicen este parrafito de este artículo y no me toqué nada más, porque lo vamos a considerar nulo. El pueblo de Salta va a elegir constituyentes que tienen las manos atadas para hacer nada de nada fuera de un menú completamente estrecho que le propone esta ley. Más estrecho fue el del 2003, por cierto, era un único artículo, pero este sigue siendo extremadamente estrecho. Es decir, que el voto a favor de constituyente va a estar completamente condicionado porque la ley establece, tiene dos efectos esta ley. Dice que se puede discutir, pero sobre todo dice que de ninguna manera se pueden discutir todos los demás temas. Es decir, la ley habilita y prohíbe al mismo tiempo. Prohíbe. Nada de toda esta enorme agenda popular que realmente hoy preocupa a nuestro pueblo va a poderse discutir en la reforma constitucional. Nada de nada, es una reforma de espaldas a los grandes temas que preocupan a nuestro pueblo. Y esta ley establece la censura, la prohibición de que esos temas sean tratados. Eso es lo peor de esta ley, lo peor. Y los temas que sí están habilitados tienen que ver, son, a ver, Partido Obrero, que no te gusta nada, si hay un paso adelante, ¿por qué no lo apoyás? ¿Querés 3 o 30? ¿Querés todo siempre, Partido Obrero? No, a ver, veamos, ¿cuáles son los temas? Los temas que proponen tampoco son temas que estén alineados con un propósito democratizador, aunque sea parcial. ¿La democracia va a estar mejor o peor? Advierto que va a estar peor con esta reforma. Y voy a dar varios ejemplos. En primer lugar, por supuesto, quieren reformar el régimen político y no tocan el Senado. Acá un diputado liberal, derechista, expuso muy bien de que el origen del Senado tiene que ver con la propiedad de la tierra. Es decir, se armó un cuerpo de representantes de los dueños de Salta. Y la estructura de los departamentos más o menos representaba esto. Es decir, era el poder de los terratenientes. Hoy podríamos decir que no es estrictamente así porque las cosas han cambiado bastante. Pero el Senado, en esa estructura completamente deformada de la expresión del voto popular, es, sin dudas, quien garantiza que en esta provincia no hay independencia de poderes. No hay independencia de poderes. El poder legislativo está sujeto al poder ejecutivo porque el que gana se lleva el 70% de los senadores por lo menos, aunque saque el 40% de los votos. Entonces el que gana dice qué ley sale y qué ley no sale, porque tiene una cámara que opera como una cámara de veto en poder del poder ejecutivo y traba cualquier legislación que no esté en línea con sus intereses políticos y económicos. ¿Qué democratización puede haber si ese Senado que tuvo este origen de ser la representación de los dueños de la tierra y que continuó en el tiempo como el instrumento para darle al Poder Ejecutivo el control completo del Poder Legislativo, no se disuelve? ¿Qué clase de democracia es esta? ¿Qué reforma democrática? ¿Qué reforma democrática puede haber si no colocamos el tema del piso del 5%? A ver, la última elección de Salta Capital, le voy a dar un ejemplo.
no menos de 5 o 6 partidos y frentes debieron haber tenido concejales en Salta Capital, entre ellos el Frente de Izquierda que nosotros presentamos. Y no los tuvimos. ¿Por qué no los tuvimos? Porque aunque sacamos los votos necesarios, no alcanzamos al 5%. No está en el planteo la eliminación de ese 5%, que no tiene nada que ver con la soberanía popular, nada que ver con un régimen de representación, sino que es un obstáculo arbitrario a ese régimen de representación. No hay nada. Tenemos claramente el otro gran tema, que si uno quisiera una reforma democratizadora del sistema, incluso en relación a la preocupación de que no se eternice alguien en el poder, lo primero que tendríamos que hacer, y la mayor de las limitaciones que habría a los mandatos de legisladores, de intendentes, de gobernadores, de lo que sea, sería establecer en la Constitución el principio de que el pueblo puede tomar por iniciativa el derecho de revocatoria de mandatos. Es decir, que el voto no es un cheque en blanco, que el que vota, si manifiestamente el que ha sido votado violenta los mandatos por los cuales fue electo, tiene que tener el derecho de pedir la revocatoria de mandatos por iniciativa popular. Y hay constituciones que lo tienen, con muchas limitaciones. Por ejemplo, La Rioja tiene revocatoria de mandatos, aquí, Argentina y Noroeste. No estoy hablando de Suecia, de acá nomás. ¿Por qué no ponemos a debate para que no pasen cosas como la que pasa en esta Cámara, que hay 9 diputados del Frente de Todos que antes de asumir ya estaban en el Frente SA en conducción? Y entonces el gobernador que no sacó esos diputados tiene una mayoría que hoy le va a votar esta reforma que no la sacó en las elecciones, no la obtuvo del voto popular, y aquí escuché como 10 diputados que dicen que está legitimada esta reforma porque Sáenz la planteó en las elecciones, pero no tendrían los 40 votos sin esos votos de diputados que se dieron vuelta, que fueron electos como opositores y ahora son oficialistas. No la ganaron en las elecciones. Falso. Entonces, señor presidente, lo que aquí tenemos que discutir, el problema de fondo que tenemos que discutir, es que esta maniobra debe ser rechazada, porque es un engaño al pueblo de Salta, porque se malversan aspiraciones de cambio que con esto no van a tener una salida, porque dejan intacta la necesaria crítica de este régimen oligárquico que es la fuente de todos los males y que tiene un sistema político acorde a ese poder de minorías. ¿Cómo separar la discusión? ¿Cómo poder separar la discusión del régimen político de los intereses sociales para lo que gobierna? No se puede separar. Por eso la lucha por una verdadera reorganización política y social es una sola causa. No puede estar separada. Claramente un gobierno que es continuista en los intereses sociales que representa no podría democratizar la provincia, no tiene las condiciones. La tarea de reorganizar esta provincia para poder salir de este régimen oligárquico que ahora está ratificado, o va a ser ratificado por esta reforma, tiene que ver con una gran intervención de las masas trabajadoras. Un ejemplo muy próximo es el del pueblo de Chile, que viene desenvolviendo hace más de un año y pico una gran rebelión popular y que ha impuesto como resultado de esa rebelión popular una reforma constitucional en donde todo va a estar a debate, como resultado de que el pueblo la peleó en la calle para hacer realidad lo que se cantaba en las calles de Santiago de Chile, en todas las calles del pueblo chileno. No son 30 pesos, son 30 años, es un régimen político que nos negó la salud, la educación, el trabajo. Necesitamos barajar y dar de nuevo en Chile, dice el pueblo de Chile, y se movilizó en torno a estas consignas, y como resultado de esa idea que se peleó en la calle, obviamente se instaló la idea de la necesidad de una asamblea constituyente para reorganizar política y socialmente Chile.
Y en eso están ahora. Es decir, que en Salta está planteada esta reorganización integral, porque tenemos que de raíz salir de este régimen oligárquico, y la lucha del Partido Obrero por poner en pie una alternativa de los trabajadores, por un gobierno de las mayorías trabajadoras, es la lucha por salir de este régimen oligárquico que tendrá como uno de sus aspectos una reorganización política, un régimen político que sea responsable ante el pueblo, un poder ejecutivo que no tenga la suma del poder como tiene este poder, con revocatoria de mandatos. Es decir, que por supuesto que está planteado una reforma constituyente soberana que solo podrá ser convocada, para que tenga esta característica, por un gobierno de la clase trabajadora. Claro que está en la agenda la necesidad de una reorganización política y social de fondo, pero esta es una mascarada para que nada cambie. Esa es la diferencia esencial que tenemos con este proyecto. Entonces, señor presidente, el sentido de nuestro voto negativo es tratar de contribuir mostrando que los que queremos que las cosas efectivamente cambien, tenemos que asumir cambios de fondo, y no nos vamos a poder ahorrar con reformas cosméticas sobre este u otro punto la necesidad de terminar con este régimen oligárquico, reorganizar socialmente la provincia y ponerla al servicio de las mayorías trabajadoras. Gracias, señor presidente.